Muy buenos días. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática para el día lunes 24 de julio. Tiene como título Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. En esta lección hay muchos pasajes bíblicos que tienen que ver con la familia, reconciliación con la esposa o el esposo. Yo les pido que ustedes los puedan leer. Voy a escoger solamente uno que creo que tiene el mensaje principal en esta mañana. Está en el libro de Efesios capítulo 2, 14 al 16, donde se nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La lección nos dice que hay tres ventajas. La cruz produjo tres grandes ventajas para los creyentes. La número uno es que ahora somos hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. La número dos es que la enemistad entre los judíos y cristianos quedó destruida. Y la número tres es el propósito que tiene Cristo, y es de reconciliar con Dios a ambos pueblos en el cuerpo mediante la cruz de nuestro Salvador. Esto lamentablemente fue una realidad al comienzo del cristianismo. Habían iglesias donde los judíos y los gentiles adoraban juntos. Lamentablemente esto duró muy poco tiempo. Ya para el tiempo de Nerón, la separación era marcada, y cuando él culpó a los cristianos de haber incendiado a Roma, bueno, se intensificó esta separación. Pero es el propósito de Dios, reconciliarnos. Hoy yo encuentro muy pocas iglesias donde haya cristianos y judíos reunidos. Hay algunas mesiánicas. Sin embargo, aún en estas iglesias que son mesiánicas y que supuestamente han aceptado a Cristo como nuestro Salvador, se sigue creyendo que los gentiles no son parte del pacto, de la promesa de Dios. En otras palabras, ellos siguen siendo el pueblo elegido, y nosotros, como dice el apóstol San Pablo, somos así como injertados, de una diferencia. No hay la misma, podemos decir, calidad de aceptación de parte de Dios en algunas de estas iglesias mesiánicas. Ahora, mis queridos hermanos, la lección va más allá y nos hace una pregunta en esta mañana. La pregunta es, ¿qué es la reconciliación? La reconciliación es el restablecimiento de una amistad que está rota. O sea, tú y yo éramos amigos, y por alguna razón, alguna dificultad, alguna mala palabra, algún chisme que abundan o cualquier cosa hizo que esta amistad se rompiera, y entonces hay un alejamiento. Ahora, hay varias clases de relaciones que se rompen. Hay relaciones familiares entre los esposos. Hay historia de esposos que están juntos en el hogar, pero que no duermen en la misma cama. Hay historia de esposos que conviven juntos, pero que no se hablan. Ella le pone la comida en la mesa y él se va a trabajar, pero aunque están juntos, esa relación no es una relación llena de paz y de amor. Hay relaciones rotas en la iglesia con los hermanos. Usted se puede dar cuenta cuando viene el día que se celebra la Santa Cena. Es el día que la iglesia está más vacía,
porque hay hermanos que su relación está rota y no quieren, mis queridos hermanos, reconciliarse. Hay relaciones rotas en el trabajo, por envidia o por muchas diferentes razones que pudiéramos enumerar en esta mañana. Así que la reconciliación entonces es realmente, como dice la lección, aceptar a esa persona que se ha equivocado y entonces volver a restablecer esa amistad. Esto no es fácil, mis queridos hermanos. Depende también de cuán grave fue esa ruptura en esa relación, en esa amistad. Realmente cuando somos traicionados por un amigo o traicionados dentro del hogar, eso produce una herida muy grande que solamente la cruz de Cristo puede sanar. Sin embargo, si somos cristianos, nosotros necesitamos arrodillarnos para pedir al Señor que haga ese milagro en nuestras vidas y podamos, como dice la lección, vivir en paz. De lo contrario, mientras no perdonemos, estamos encerrados en una cárcel y necesitamos que Cristo nos liberte. Así que vamos a leer una cita en esta mañana para ir terminando el espíritu de profecía, donde se nos dice algo muy interesante. Dice aquí, el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas, por mucho que nos hayan ofendido. No debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Esta cita, al leerla, es muy bonita, pero ponerla en práctica es muy difícil. Aquí claramente dice que no debemos esperar que nos pidan perdón, que se humillen. Es su deber, dice. Es lo que debería suceder cuando alguien habla mal de ti, un amigo, levanta una calumnia, cuando una esposa o un esposo es infiel. Debería, mis queridos hermanos, humillarse. Eso es esta cita, pero no debemos esperar eso. Como cristianos, nosotros debemos perdonarlos. Ahora, poner en práctica esto se requiere realmente un encuentro con Cristo Jesús. También se requiere que nosotros podamos entender que Él nos perdona a nosotros. Miren, mis queridos hermanos, yo conozco una historia de un amigo mío. Su esposa le fue infiel y me gustaba ir a ese hogar porque yo veía que había tanto amor allí. Él trataba tan bien a su esposa y yo no lo sabía, pero un familiar de él me comentó que la esposa de este amigo había sido infiel y de la forma que me lo contó este familiar de este amigo mío, yo pude notar que el esposo la había perdonado, pero que ese familiar no perdonaba la acción que esta hermana había realizado. O sea, en otras palabras, muchas veces nosotros nos perdonamos, restablecemos la relación, pero hay otros que están alrededor que no aceptan ese perdón. Mis queridos hermanos, para perdonar una infidelidad, sea del esposo o de la esposa, realmente se necesita el amor de Dios. Es más, Cristo dijo que este era un motivo para que hubiera un divorcio. Nosotros tuvimos un culto de familia ayer, el domingo, y se habló acerca de esto, que se puede perdonar cualquier cosa. El apóstol San Pablo dice que el amor todo lo puede, pero solamente la sangre de Cristo nos puede ayudar
alcanzar una reconciliación de esta forma. Conozco otra historia donde un esposo encontró a su esposa siendo infiel y este señor le pagó $1, le cobró, perdón, $1 a esta persona que estaba fornicando con su esposa, y cada vez que la esposa decía algo, él ponía ese $1 que le había encontrado a aquel señor que había sido infiel con su esposa en la mesa. Y así cada día la humillaba, cada vez que ella decía algo le ponía el $1, hasta que finalmente ella murió de tristeza y de angustia por recordar cada día el pecado que ella había cometido. Mis queridos hermanos, la cruz de Cristo nos llama hoy a apropiarnos de estas tres ventajas: de eliminar para siempre la enemistad, de volver a reconciliarnos con nuestros hermanos y vivir en paz. Ese es el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Mientras meditas eso en esta mañana, por favor piensa en Cristo Jesús, que estaba colgado en una cruz. Sus discípulos se habían ido y mientras lo maltrataban, mientras estaba ahí desnudo, Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que realmente, si estás pasando por un momento difícil, si la relación entre tu esposa, tus hijos, en el trabajo está rota, tú puedes arrodillarte en esta mañana y pedirle a Dios que te ayude a reconciliarte. Que el Señor los bendiga y que pasen un feliz día.